Hoy es 24 de septiembre de 2016, 21 de Elul de 5776. Bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México, la audiencia presente y los que también nos escuchan a través de los medios informáticos. Y estamos analizando la parashá del día de hoy con el ánimo de aprender. La parashá Ki Tavo, que literalmente se traduce como cuando entres, que está en Hadevarim, Deuteronomio capítulo 26, 1 al 29, 8. Y vamos a leer este resumen para analizarlo enseguida. Moshe instruye al pueblo: cuando entres a la tierra que Adonai te entrega como herencia eterna, y la establezcas y la cultives, trae los primeros frutos, bikurim, de tu huerta al templo, y declara tu gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Esta sección también incluye las ordenanzas de los diezmos dados a los levitas, a los levim, y a los pobres, las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes de Grisim y Eibal. Moshe le recuerda al pueblo que son la nación elegida por Adonai y que ellos como pueblo, a su vez, también han elegido a Adonai. La última parte de Ki Tavo consiste en la tojajá, o sea, la reprimenda, luego de listar las bendiciones con las cuales Adonai premiará a su pueblo cuando sepan obedecer las ordenanzas, estatutos y preceptos de la Torá. Moshe da una extenuante y lamentable lista de maldiciones, como enfermedades, hambruna, pobreza y exilio, que ocurrirán al pueblo cuando desoigan los preceptos de la Torá. Moshe concluye diciendo al pueblo que solo hoy, 40 años después de su integración como pueblo, al salir de Egipto, solo hoy, hasta hoy alcanzaron un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Y la misma Torá da un entendimiento muy puntual de la causa de todos los terribles castigos que son anunciados. Porque no serviste a Adonai con alegría y de buen corazón, Merov Kol, cuando todo era abundante. Por ello, Jeremías 48:10 y Ermiyahu 48:10, maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Adonai. Ok, analicemos y veamos qué podemos destacar de esta porción. Deuteronomio 26:13 llama la atención porque dice: y dirás delante de Adonai tu Elohim: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. El versículo 14: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Adonai mi Creador. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y voy a pedirles a algunos varones que nos ayuden a leer Cristian, Deuteronomio 26:15 al 19. Raúl, Deuteronomio 27:15, 19, 24, 25 y 26. ¿Sí? 26:15. Deuteronomio 26:15 al 19.
Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Adonai, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Adonai tu Dios, como él ha dicho. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. 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 Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: Amén. Bueno, hay una ordenanza de que habría que proclamar estas bendiciones y maldiciones. Primero, una parte de las tribus en el monte Gerizim. Gerizim, su traducción del hebreo es rocoso, sólido. Es decir, podemos conjeturar que cuando se está sobre la roca o desde la roca, es la posición para bendecir y que podemos ser bendecidos. ¿Y quién es la roca? Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Elohim, o el Eterno, de Emet, o sea, de verdad, sin iniquidad, santo y recto es Él. O sea, Él es nuestra roca. Ok, pero vamos a analizar aún lo que dice del monte Eibal, donde otra parte de las tribus tenían desde ahí que proclamar también estas advertencias al pueblo. La palabra Eibal significa del hebreo desnudo o miserable. Si vemos los dos extremos, uno es pararse sobre la roca, sobre un monte sólido, lo cual es la base de la bendición. Cuando estamos en la roca, la bendición está garantizada, porque la roca es Yeshua. Pero cuando estamos en la desobediencia, estamos en Eibal, que es como desnudo, es alguien desprotegido, alguien que está entregado a la miseria, ¿sí? Y Yeshua ya pronunció esas maldiciones, no solamente las que acabamos de leer, que pronunció Moshe. El Salmo 69, 29, alguien por favor, léalo, Salmo 69, 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Adonai, me ponga en alto. Ok. ¿De dónde hemos reconocido nuestra necesidad de salvación? Pues de nuestra miseria. Nosotros somos los descendientes de un pueblo que desobedeció. Aparte de toda la cauda que traíamos de desobediencia, luego le añadimos la maldición corregida y aumentada de 1492, cuando el decreto de expulsión de España de los judeanos y judíos al mismo tiempo hizo que
2/3 de la población judeana de España, que tenía siglos ahí, se convirtiese a católica. Porque era, como dice un querido amigo mío que hace mucho que no saludo, o era la cruz o era la hoguera. ¿Sí? Pero eso se va a volver a repetir. Estamos en un tiempo donde todavía nos van a perseguir y van a decir: o te conviertes a nuestra religión mundial o te cortamos la cabeza. Lamentablemente, en 1492, 2/3 de la población judía de España se convierte al catolicismo para salvar, digamos, la vida. Esos son los antepasados que llegaron a la Nueva España y que acá la Inquisición también los persigue. Y al cabo de 2 o 3 generaciones de los sanbenitos, las penas y también las quemas públicas en la hoguera, terminaron con la idea de que los hebreos eran el pueblo elegido, por lo menos en apariencia. Y también tenemos que arrepentirnos de ese pecado, o sea, de la abjuración que hicieron nuestros antepasados, para que, salvando la vida, tuvieron que convertirse a católicos. Bueno, eso para nosotros ya no es problema entenderlo, porque un día comprendimos que si nuestros abuelos habían quedado sometidos en esa esclavitud por lamentables circunstancias, ahora nosotros, desde nuestra 3ª o 4ª generación de nuestros antepasados, por la sangre de Yeshua somos libres de toda maldición. Y estamos comenzando de nuevo como nación, como el Israel de Yeshua. Y por eso tenemos que ir a la Torah. Por eso estamos, porque estamos recuperando nuestra, yo no dijera raíces, lamentablemente se pervirtió mucho ese concepto en los últimos 15, 20 años de que las raíces hebreas. Más bien, yo no me preocupo por las raíces, porque la raíz es una raíz y no cambia. De lo que me preocupa es por el fruto, porque demos fruto. Raíz, Yeshua es la raíz de David, Él es la vid verdadera, Él es el olivo real. Nosotros, como pueblo etnológico de Abraham, como hijos de Abraham, en nuestra etnicidad, en nuestro ADN, en nuestro linaje, hemos clamado al que pagó el precio para nuestro rescate en el madero. Ya está Yeshua en nosotros. Bueno, ahora la raíz ya no es el problema. Él, como el primogénito de entre los muertos, es la raíz de David, nos ha impartido su simiente para potenciar la raíz de Abraham, o es decir, el linaje de Abraham, la simiente de Abraham en nosotros, etnológica, y así comenzar otra vez nuestra restauración como nación, como la nación judeana, israelita o hebrea de Yeshua, nuestro rey. Ok, pero tenemos que ser muy cuidadosos para que no caigamos en los mismos errores de nuestros padres en la antigüedad. Y tenemos la misma ley, la misma Torah, por la que aquellos en la antigüedad vivieron, y también por la que muchos en la antigüedad murieron. Nosotros vivimos por lo que creemos y morimos también por lo que creemos, con la diferencia de que ahora no solamente tenemos la Torah, Yesh Lanu Torah, Veje Yesh Lanu HaMashiach, Melech HaYehudim, Melech HaMalachim, Adon Adonim. No solamente tenemos la Torah, sino que tenemos al autor de la Torah, a Yeshua ben David, el Mashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Rey, el Rey de los judeanos. Ok. Y decíamos lo que decía el Salmo: de mi miseria clamo a mi salvación. Esa es nuestra posición inicial. Porque a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Adonai. ¿Sí?
Nadie puede obtener ni el pasaje al cielo, ni puede obtener la membresía de la nación de Yeshua, si no es por un corazón contrito y humillado, y pasando por Yeshua, que es la puerta, nuestra puerta, para entrar a la nación. El perdón de nuestros pecados y nuestro nuevo inicio como seres humanos renacidos de simiente incorruptible, la simiente de Yeshua. Y obviamente Yeshua también habla a su pueblo, también nos habla a nosotros. ¿Alguien quiere leer por favor Apocalipsis 3:17? Es una de las pocas veces en que Yeshua está maldiciendo, Por favor, quien lo tenga. ¿Te puedes poner de pie, mija? Y muy fuerte. Gracias. Sí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gracias. Ok. En el griego está más aumentado que lo que dice en español. Dice, porque eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo, piojoso, descalzo, andrajoso, hediondo, apestoso, algo así. Así lo dice en griego. Ahí se quedaron cortos en la traducción. O sea, Yeshua le está diciendo, tú dices que te has enriquecido. Le está hablando a una de las 7 comunidades de los últimos tiempos. Dices que eres rico, pero para mí eres un miserable, desventurado, ciego, desnudo, piojoso, andrajoso, apestoso, despreciable. Está Yeshua maldiciendo la autosuficiencia de creyentes como nosotros, que hemos montado quizá en arrogancia y que ya nos sentimos realizados con nuestro estilo de fe, de cristianismo, de mesianismo, de lo que se llame, pero que estamos vacíos de Él y que solamente tenemos apariencias. Si ese fuera el caso, yo ahora sí que el Padre nos agarre confesados a todos, porque es una muy seria advertencia. Es la misma advertencia en los últimos tiempos que en los tiempos antiguos le hizo Moshe al pueblo a través de la Torá que entregó, que recibió de mano del ángel de Adonai, de Yeshua preexistente en carne. ¿Ibas a hacer un comentario, Sergio? No, quiero preguntar que a quién se los decía Yeshua. A nosotros. A nosotros, sí. No se lo dice a los impíos, se lo dice a los creyentes. ¿Sí? El mensaje a las 7 comunidades, que le llaman las 7 iglesias. ¿Sí? El mensaje a las 7 comunidades. ¿Sí? Y ahí Yeshua está muy enojado por lo que parece. Entonces necesitamos, miren, identificar el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Estamos muy próximos a ver cosas increíbles en el gobierno y en la conducta de los gobernantes que yo creo que nuestros abuelos se hubieran desmayado con una de las noticias que hoy recibimos en el día, ¿sí? ¿Cuándo íbamos a imaginar que el señor Peña Nieto iba a querer declarar al país homosexual? ¿Cuándo lo íbamos a imaginar eso? Lamentablemente. O sea, el querer imponer la moral de su estatura del gobierno, tenemos que estar preparados para eso. Por supuesto, debemos ser el pueblo más dócil con las instituciones, más respetuoso, y debemos orar por ellos. Pero en aquello que vulnera la Torá,
que vulnera la palabra del Padre, que va en contra de la instrucción eterna, como está escrito por los mismos Sheliahot en el libro de los Hechos. ¿Es acaso mejor obedecer a los hombres que al Creador? Por supuesto que no. Y no le podemos permitir al señor Peña Nieto que se quiera tomar esas atribuciones de imponerle al país, a la niñez, a la gente, a las casas, a las beit, a las familias, la moral de su estatura, es decir, bueno, pues a partir de tal día que la nación sea homosexual y se hagan las adaptaciones para que así sea en la educación, en la cultura, en todo. No, señor, por supuesto que no. El país no es suyo, ni la gente es suya. Y si algún día tenemos que sacar la cara para proclamar la palabra de nuestro rey y proclamar a nuestro rey, es ahora, por quienes decimos que le amamos y por quienes decimos que le servimos y por quienes decimos que le conocemos. Y esto nos precisa a lo que ya habíamos venido viendo desde hace 20 y tantos años, desde el 92 en lo personal. Somos una nación que estamos cautiva en un sistema nacional entrecomillado, inventado por los impíos. Sí, somos la nación judeana. Por eso estamos integrándonos ahora mismo. Y por eso vamos a tener nuestros propios símbolos de identificación y de identidad y de proclamación, en una respetuosa y diplomática relación con las instituciones públicas. Pero nosotros también somos una nación que debe manifestarse públicamente, y ellos, el sistema el sistema masónico que gobierna el mundo y este país, nos deben el mismo respeto que nosotros les tenemos, incluyendo al Estado de Israel. El Estado de Israel nos debe el mismo respeto que nosotros les tenemos. Y nosotros somos el Israel de Yeshua. Nosotros sí proclamamos a nuestro rey, Yeshua ben David, Melech HaMalachim Adon Adonim, el rey de reyes y señor de señores, el rey de Israel, nuestro rey. Ok. Pero vamos a pasar a este otro análisis. Espero dinamizar bien el tiempo y hacerlo ameno. Mateo 6:21, Yeshua declara esto que yo por mucho tiempo no lo veía, no lo entendía. Me gustaba como una frase poética, pero Yeshua declara: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok, vamos a abundar un poquito más en esta reflexión. Y me dijo, en Ezequiel 2:3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Vaya, qué preciso es nuestro Padre Eterno, ¿eh? Sabe con quién convivimos todos los días. Son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Qué terrible descripción y severidad de Adonai para con ellos, ¿verdad? Para con nosotros. Está hablando de nosotros. Nos está describiendo para con nosotros, su pueblo. Qué lamentable. Veamos
Veamos el trabajo que está haciendo por siglos nuestro Padre Eterno. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto al yugo que ya no lo sentimos. Tenemos 500 años cautivos en este programa sociológico llamado México Católico, Novohispano, México Independiente, México Contemporáneo, México Moderno, Postmoderno, Millennium, etc. Muy democrático. El México Democrático. Pero lo que dice el Padre, pues eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, piojoso, andrajoso, apestoso. Y uno dice, bueno, pues le hablan al vecino. No, nos hablan a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo sutil del sistema en el que nos hemos criado y en el que está cautiva nuestra gente. Es decir, Yeshua dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Yo me he encontrado con creyentes muy celosos de su mexicanidad. Es que yo soy mexicano y yo, que no quede duda, etcétera, etcétera. Las publicaciones ahí en Facebook, de gente incluso que yo aprecio mucho y que son creyentes, lamentablemente, pero que el programa de esclavitud ha sido tan fuerte, la atadura ha sido tan fuerte, la atadura histórica, antropológica, de lo que es esta nación en que vivimos, que no se dan cuenta de que la tienen, ¿sí? Pero Yeshua sigue diciendo, donde está tu llamado, ahí está la bendición para ti. Y leímos hace rato en la porción de la Torah, ¿cuál es el proyecto de nación que Él tiene? Donde está tu llamado, ahí está también la maldición para ti, si no obedeces el llamado. ¿Sí? Donde está tu llamado, ahí está también la unción para ti. De manera que, como en la antigüedad fue dicho, elige, pongo delante de vosotros las leyes, las instrucciones de la vida y del bien, y de la muerte y del mal. Y luego dice, escoge la vida para que vivas. Pues después de 40 años, el pueblo pudo haber renunciado a su vocación, pero llegó el día, el que describe esta parashá de hoy, donde dice, el día de hoy se ha ratificado que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Adón y nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro eterno y nosotros somos su pueblo. Y al mismo tiempo, este día se ratifica que ustedes también han elegido a Él, porque teníamos la opción de renunciar, pero dijimos, sí andaremos, sí obedeceremos. En aquel entonces, en ese momento, y ahí concluyeron los 40 años de andar en el desierto vagando. Con eso se concluye ese proceso de selección que hubo en el desierto, que de la generación de Egipto, de los que salieron de Egipto, solamente entraron a la tierra 2, Josué y Caleb, lo cual nos da esperanza a nosotros y un testimonio de 2 testigos de que si nosotros somos fieles, no importa que hayamos estado en el sistema pagano, podemos entrar a la bendición, que es otra dimensión de vida, otro estilo y otra calidad de vida. No solamente la nueva generación que se está produciendo, sino los que venimos del Egipto, pero que ya sacamos a Egipto de nosotros también. Porque no solamente es sal de Egipto, sino también saca Egipto de ti. Y nuestro Egipto se llama México y todos sus componentes. Veamos la palabra rebelde. Rebelde del hebreo marad. Mara es amargura. Marad
viene de mar, hebreo. La palabra mar en hebreo es destilación de amargura por egoísmo, propia opinión, obstinación, terquedad, soberbia, orgullo, independencia, insurgencia. Sapore di sale, sapore di mare. Yo oía esa canción en mi casa de niño. Sapore di sale, sapore di mare. O sea, sabor de sal, sabor de amargura. Es una canción muy bonita y que me gusta mucho y la oía de niño yo en casa. Bueno, la amargura es la fuente de la rebelión. Por eso dice que no se hallada, dice Saulo, no se hallada ninguna raíz de amargura en ustedes. Porque la amargura es lo que provoca la reacción contraria a la Torah. ¿Sí? Ah, no, si la Torah dice esto, pues está bien, pero yo digo esto otro. Es una contrariedad a la Torah. Y curiosamente yo no lo había relacionado tanto con amargura. ¿Por qué somos rebeldes? Pues porque somos amargados. Porque procesamos más amargura. Y queremos que nuestra amargura tenga más valor que la Torah. Y tenga más valor que lo que dicen los demás, o lo que dice Yeshua, o lo que dice el consejo de la palabra, o lo que dice el consejo de la Torah. Imagínense, me encontré con esa palabra insurgencia. Y yo vivo en la avenida Insurgentes. Sí. Y para acabar es la colonia San Rafael. Es un pueblo ahí. Yo digo, guay de mí, que soy hombre pecador y de labios inmundos, como dijo Isayahu. Rebelión. Ok. Rebelión, pues, es un delito contra el orden público penado por la ley. Como nación, como creyentes tenemos una ventaja. Tenemos gozo, tenemos salvación, tenemos what a wonderful world. Sí. Y vaya que esa canción es muy bonita, me gusta mucho, con Louis Armstrong. What a wonderful world. ¿A quién no le gusta esa canción? Y ese proceso, esa etapa de nuestra salvación la disfrutamos. O sea, conocemos a Yeshua y nos despertamos de su dimensión eterna y vemos que somos nueva criatura. Sí, caminamos así, pero salimos de nuestra casa, vamos al lugar de reunión, a la sinagoga o a un templo, qué sé yo, y estamos ahí, queremos estar todo el tiempo, pero afuera nos espera la vida maldita y hay que enfrentarla y hay que crecer y hay que estar preparados para eso. Y sin la Torah no se puede estar preparado, sin la palabra profética y sin la palabra que sale de la boca del Eterno, nuestro Elohim. Rebelión es un delito contra el orden público penado por la ley. Ok, ya vamos creciendo, ahí vamos. Pero de repente empezamos a tener aflicciones por decisiones equivocadas, porque o simplemente el Ruach nos pone a ser solitos para que a ver qué tanto sabemos o podemos obedecer o queremos obedecer. Y de repente, como me tropiezo, pues hago un berrinche y ya me caí. Y entonces el orden público de la nación, que es la Torah, es nuestra constitución, es todo un catálogo de ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos, más, o sea, los profetas, los salmos, la Besorá. De repente, como yo estoy frustrado por mi tropiezo temporal, por mi equivocación, por una mala decisión, pues ya no quiero ver yo el orden público, o sea, la Torah.
ya la empiezo a despreciar y me empiezo a encerrar en, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que todos me aborrecen. Y empezamos a cultivar la cultura del mártir, de la víctima, y empezamos a hacer museos para magnificar nuestra amargura. Oye, ¿por qué usas Volkswagen si los Volkswagen esclavizaron judíos? Pues sí, bueno, pues ya perdónalos, dice Yeshua, ¿no? Nazis, yo te perdono en el nombre de Yeshua, y se acabó. Y sígale adelante. Amarás a tus enemigos. Esos son los enemigos. Si no, los que nos sacan la lengua en la esquina. ¿Sí? De chiquillo yo fui pateado, escupido por ser judío. Ahí de jovencillo también, muy despreciado. Bueno, pues perdona. Antes la Torah decía ojo por ojo, diente por diente, pero vino Yeshua, así no es. Así era, pero para regular las circunstancias mientras yo llegaba. Pero ahora es, pues pon la otra mejilla. Ahora es, bueno, pues bendice a los que te maldigan, ora por los que te persigan. O sea, no le des lugar a la amargura, porque la amargura es el combustible de la rebelión. Imagínense, el pueblo en la antigüedad dijo Adonai, le dijo, he oído la aflicción de mi pueblo y he visto que viven en amargura. Tuvo compasión de aquellos hebreos que estaban ya sin vigor para vivir, ya estaban consumados por la amargura y consumidos por la amargura, que a pesar de todo el potencial que tenían para rebelarse, no se rebelaron. Y tuvo que venir del cielo el libertador, que por la interposición, por el trabajo, por el ministerio de Moshe, fueron sacados de Egipto con mano poderosa. Pero ¿quién hizo los portentos? ¿Quién abrió el mar? ¿Sí? Y aquel pueblo amargado que donde fue a manifestar su amargura fue al desierto, contra el que los libertó, ni siquiera contra Faraón. Yo hubiese sido Moisés, a lo mejor les digo, oigan, pues ¿por qué no se rebelaron con Faraón? No, porque allá tenían lanzas, y acá que les están dando el maná y les están dando las codornices, y se rebelan contra el libertador. Por eso en la escritura de Ezequiel leíamos, porque son casa rebelde. Pero si sacamos la amargura, la rebelión no se desarrolla. Y vaya que aquí en el Olivo, por no decir que en el Parlamento, hemos enfrentado y resistido y echado fuera 3 rebeliones, una por año. ¿Sí? La última rebelión fue la del Padre, el Hijo y la Espírita Santa. Hace como 2 meses. Pero bueno, shalom. Rebelión es un delito contra el orden público penado por la ley. Claro que está penado. La Torah dice, casa rebelde, por cuanto no atiendes mi Torah, esto te vendrá. Maldito en esto, maldito, etcétera, etcétera. Ya mejor ni recordarlo. Pero no, sí, si está escrito hay que recordarlo. Pero a mí me da miedo casi pensar en eso. Yo quisiera estar nada más hablando de A Wonderful World. ¿Sí? Insurgencia, levantamiento contra la autoridad, desprecio por la autoridad. Ahora, el Padre nos dé la sabiduría para entender cómo contextualizar esta advertencia y este reclamo de nuestro Padre Eterno para nosotros como su pueblo, valga la redundancia, en el escenario en el que nosotros nos hemos crecido como, no me gusta decirlo, pero como mexicanos. Digo, yo debo estar agradecido y contento porque nací en esta bella tierra y creo que sí lo estoy. Pero para mí ser mexicano es tener un papel que dice ahí que nací en México, y gracias por eso, porque es un país muy generoso, a pesar de todos sus errores y a pesar de las imperfecciones sociales, políticas, qué sé yo, institucionales. El problema ya está.
Ahora hay que saber cómo escapar de ese problema, de la cautividad cultural del Egipto mexicano, en el que se ha desarrollado un pueblo de Abraham como cautivo. Y vaya que Yeshua en Lucas 4 dice: el Ruach de Eliasheriye, el Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los que moran en prisiones, para hacer pedazos cerrojos de hierro, ¿sí? Y para anunciar a los pobres. ¿A cuáles? Pues a esos pobres cautivos, que algunos creen que se han enriquecido, como dijo hace rato la lectura. Dice: crees que eres rico y que no tiene nada de necesidad, pero delante de mí eres un miserable, pobre, desventurado, ciego, desnudo, andrajoso, apestoso, hediondo, despreciable, según el contexto griego. Esa es la cualidad del pueblo en su arrogancia, en su rebelión, en su lejanía de la Torah y en su lejanía de su Creador y de su Salvador. El pueblo de Abraham cautivo en las prisiones virtuales de México y de toda Latinoamérica, llamadas catolicismo, judaísmo, cristianismo evangélico, judaísmo mesiánico, etcétera, etcétera, con sus honrosas excepciones. Siempre hay que privilegiar las honrosas excepciones porque son el testimonio de la obra del Ruach, de la obra de nuestro Padre Eterno en todos los tiempos y en nuestro tiempo. Y por eso es que hay cristianos muy respetables, judío-mesiánicos muy respetables, pastores muy respetables y rabinos mesiánicos muy respetables. Y también rabinos, habrá también quizá curas católicos muy respetables y habrá también rabinos jasídicos muy respetables. Pero lo cierto es que también hay una cauda de charlatanes y farsantes que han cautivado al pueblo del Creador, al pueblo escogido. Ok. Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Es decir, me vale. Como decía un personaje de la televisión hace por ahí de los 70s. ¿Sabe qué? Pues a mí me vale. Y era una mujer, una cómica que salía ahí con cómico Iglesias. Pues a mí me vale. Esa ha sido nuestra actitud por 500 años, pueblo. ¿Sí? Eso sí, muy religiosos, muy persinados, muy para cubrir la apariencia. Una reunión hace 15 días con líderes, unos 20 líderes mesiánicos que coordinó Gamaliel Flores. Yo les dije: amigos, la Torah sin Yeshua pues es solamente un monumento. La Torah sin el Ruach es un monumento. Por poquito se desmayan ahí como 2 o 3. Digo, y el judaísmo que ustedes están manifestando con esos atuendos negros y todo eso, es un judaísmo que no es el del templo. Ese no lo practicó Yeshua. Ese judaísmo lo inventaron en el siglo IV. Además, yo le puedo asegurar a todos ustedes que ninguno de los que estamos aquí, con el criterio antiguo del kosher, del templo y de la Torah, ninguno de aquí calificamos kosher. Ninguno somos kosher. No, peor. Había uno ahí que no lo podía ni controlar. ¿Por qué? Pues
Porque por eso vino Yeshua, porque no era posible que nadie humanamente, por más piadoso que fuese, podía cumplir la Torá. Y tenía que venir por gracia el que sí la cumplió y que a pesar de ello murió en vez nuestro, por nosotros. Y no me canso de decirlo, al tercer día, después de haber muerto, según la señal del profeta Jonás, de 3 días y 3 noches, se levantó de los muertos, resucitó y nos entregó una nueva calidad de vida a nuestro espíritu a través de su simiente espiritual real, a través de su shemen, de donde viene la palabra semilla, de la unción. Y por ello, de esa naturaleza estamos hechos, del primogénito de entre los muertos. Entonces, ahora sí, estamos capacitados para cumplir la Torá. Y hay 4 axiomas para ello. Ya no son los aspectos rituales de la Torá. Todo eso lo asumió Yeshua como el Cohen Agadol, según el orden de Malquisedec. ¿El sacerdocio levítico perdió el ministerio? No, porque los dones del ministerio son irrevocables. Solamente que ahora el sumo sacerdote ya no es el modelo, ya no es Aarón, ahora es Yeshua, según el orden de Malquisedec. Ok, ¿a dónde vamos con este punto? Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. O sea, ¿qué te pasa? Yo tengo mi propia opinión. Además, a mí me deben mucho, alguien me la debe. Y mi amargura tiene que buscar al deudor. No, ya no. Si no perdonas, no serás perfeccionado, así de sencillo. Hoy fue un día terrible para mí, porque después de 8 años de alguien que nos ofendió públicamente en lo que estábamos haciendo, hoy me lo encuentro en la calle y va y me saluda y me abraza, así con una reserva. Y yo le dije, Shabbat Shalom, y lo abracé y ya. Dije, yo pensé, yo te perdono en el nombre de Yeshua. Y ya, o sea, empezó a platicar como si nada, claro. Hace 8 años nos ofendió, nos dijo, nos difamó en el internet, en todo eso. Y el día de hoy me lo encuentro, me saluda, me abraza. Y era como una piedrita en el zapato que estaba ahí pendiente. Ya, se acabó. Porque el testimonio ha ido avanzando. El testimonio de lo que somos, de lo que hacemos. Y el Ruach es el que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sobre el camino, los tropiezos suelen ser a veces dolorosos, pero gracias al Padre, hoy fue una prueba muy extraña para mí en la calle, en la cita que nos hizo Hugo de ir allá a desfilar no sé dónde, y se acabó un pendiente que estaba por ahí, un pendiente de la amargura, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros no merecemos más que Yeshua y cómo le trataron, pues entonces quiere decir que ya nuestra amargura ya se desvaneció por su gracia y gracias a Él. Ok, ese como que fue un testimonio que no venía en el bosquejo. Bueno, ¿sí? Ya, se acabó, ya es dulce, como la miel. Y pues, cuando vio mi actitud de que no tengo nada que reclamar, no tengo nada que echarle en cara, nada absoluta, no se quiso despedir sin darme su tarjeta. Bueno, pues un amigo más en Facebook y todo lo demás. Y a mí me dio mucho gusto, o sea, como que el Padre pone las cosas para que no haya ningún resquemor en nuestra vida. Depende de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si, no, ahí viene este fulano que hace tanto nos ofendió y nos difamó? Yo me hubiera ido, me hubiera zafado y me hubiera ido para no verle. Pues, ¿qué significaría eso? Yo ahorita estuviera que no
no pudiera no pudiera estar a gusto por conservar esa amargura del rencor, del resentimiento. No, Yeshua lo ha quitado. Y lo abracé y me dio mucho gusto a este amigo. Bueno, mas dijeron: no andaremos. Es hora de ser la nación cautiva. ¿Cómo decir esto? Ya veamos nación, ya miremoslo, veamos el mundo virtual en el que hemos estado cautivos. No sé por qué estoy enfatizando tanto en esto, pero eso es lo que el Ruach me pone con esa vehemencia de que cómo quisiera explicar este trasfondo de nuestra esclavitud virtual, porque veo a mucho creyente dañado, veo a mucho creyente amargado, con expresiones automáticas de rebelión, y ahora sé por qué. Pues es una amargura que se ha venido cargando por 500 años, y que al asumir esa amargura expresada en rebelión, pues lo que hacemos es evitar que la bendición se manifieste en nuestra vida, y en nuestra casa, y en nuestra nación, en colectivo. O sea, ya veamos nación. Dejemos de ser la comedia de esclavos en la farsa mexicana. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Llegaste acá, me escuchas, le estoy hablando a tu espíritu, y con ello le estoy hablando a tu memoria genética por tus descendientes. Tú llegaste acá, o sea, América, en 1492, y además de la cauda de desobediencia de siglos, traíamos ya una nueva maldición: la apostasía católica de hecho. Aún así, fuiste una nación bendecida y estable para los estándares geopolíticos de la época. El virreinato de la Nueva España fue la nación más próspera de los siglos XVIII, XVII y XVI del mundo. A pesar de que nuestros antepasados ya venían como apóstatas, aún así la nación fue bendecida, porque fue una esclavitud muy parecida a la de Egipto. La amargura estaba reprimida, pero un día de 1810 llegaron los libertadores, entre comillas, que eran hechiceros, ¿sí? Llegó un padre de la patria, al que ahora se le califica así, que era un hombre licencioso, ebrio, tracalero, embaucador, y que termina dando el llamado grito de independencia en el pueblo de Dolores, en Guanajuato. Y a ese hombre con ese perfil ahora se le considera el padre de la patria, a un rebelde, a un hombre que sus privilegios de entonces no le bastaron, sino que quiso ser el hombre más poderoso sobre sus hermanos, pero a través de una rebelión. ¿Sí? Ustedes saben quién se hizo llamar en Guadalajara, Jalisco. ¿Quién se hizo llamar Su Alteza Serenísima? Pues Miguel Hidalgo. Él fue el que inventó ese concepto. Después lo retomaron los demás. Hasta el que lo hizo muy famoso fue Antonio López de Santana. Pero fue Miguel Hidalgo el que se arrogó ese título en Guadalajara, Jalisco. Bueno, y entonces, a ver, aquí está el general Allende, está el general el licenciado López Rayón, está doña Josefa, está el corregidor, están todos los de la estructura rebelde. Y entonces, ¿quién manda aquí? No, pues el cura Hidalgo. ¿Y el cura qué título, qué nombramiento tiene? Oiga, ¿qué nombramiento tiene? Pues Su Alteza Serenísima. Ah, caray. Eso solamente puede ser
uno de los atributos de Yeshua. ¿Cómo se atreve? ¿Se lo dijo en broma? No, se lo escribió a otro sacerdote. No lo dijo en broma, porque hay testimonios escritos de eso. Ahora, dejemos de ser la comedia de esclavos en la farsa mexicana, amigos, apreciados paisanos de la casa de Abraham en el exilio. Virreinato de la Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada y Virreinato de La Plata. Eso era en eso estaba, así se llamaban los virreinatos de toda la América hispana, cuando la conquista, después del descubrimiento, etc. Bueno, 300 años más o menos, en el caso de México fueron 300 años exactos. La conquista, el descubrimiento es 1492, pero es el descubrimiento del continente. Ya saben ustedes la historia. En 1519 llega Cortés a suelo mexica, y en 1521 el sitio de Gran Tenochtitlan, donde la caída de Tenochtitlan, y ya a partir de ahí la colonia, hasta la firma de la independencia el 27 de septiembre de 1821. O sea, 300 años. Y luego a eso le siguieron 100 años de convulsión sociopolítica. Las 100 años de revoluciones, ¿sí? Empezando por el plan de Iguala, el plan de esto, el plan del otro, hasta llegar al plan de San Luis y el plan de Ayala, que son los que definen ya el México premoderno, con la Constitución de 1917 y toda la vida institucional de allá hasta aquí. ¡Viva México! ¿Sí? ¡Viva México! Pero que viva bien. ¿Sí? Pero que viva bien. Ya estamos aquí. Ahora hay que hacer que viva bien. Por lo menos nosotros vivir bien. Pero no conforme al sistema mexicano, sino conforme al sistema hebreo. Porque somos hebreos. Somos judeanos. Somos israelitas. En el exilio. Que fuimos desechados por un tiempo por la apostasía de nuestros padres. Sí, pero la epístola de Shimon Heifa, como lo vuelvo a repetir, dice: a ustedes los de la dispersión. Primero se dirige a los dispersos de Jerusalén, a los dispersos del pueblo hebreo. Y luego les dice: los que no eran pueblo. ¿Por qué? Porque al quebrantar la Torah se quebranta la pertenencia. Entonces, a los que quedaron allá, los que quedaron en el abandono, para ustedes es la promesa, porque ustedes son nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por el Creador a través de la sangre de Yeshua. Y esa es nuestra reconexión con el olivo natural, con el olivo real. Y el olivo real es Yeshua. Y nosotros fuimos las ramas que estaban desgajadas y de las cuales se están volviendo a reintegrar al olivo. Las ramas originales. Y volvemos a hacer la observación. Hay quienes, no, es que estamos orando para que los judíos se conviertan, o sea, los que están en sus sinagogas judaicas, porque son el olivo natural. Bueno, Saulo lo aclara: algunos de nuestra sangre. ¿Sí? Pero está hablando de las ramas desgajadas, de las que fueron quitadas y tiradas no sé dónde, en el muladar católico, evangélico, mesiánico, islámico, etc. Por eso la restauración de la que habla Isaías 49 no es al judaísmo, ni es al cristianismo, mucho menos al islam. Es a Malhut, al reino de los cielos. Hoy los factores reales de poder. Miren, hay una independencia
pero nada más hubo una independencia, no sé de qué, no está definido. La independencia política, ahí cabe cualquier concepto, yo creo, que se firmó en 1821, que para nuestra información, esa independencia que se pacta en Córdoba, Veracruz, con el Tratado de Córdoba, o los Tratados de Córdoba, no se concretó. ¿Quiénes fueron los protagonistas? 34 personas que firman ahí el acta de independencia que se firmó el día 28 de septiembre de 1821 aquí en el Zócalo, aquí en el Palacio Nacional. Aparecen ahí, la mayoría son criollos anusim, algunos antepasados nuestros. Ahí estaba un antepasado de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi mamá, por el lado anusim, y seguramente muchos de los antepasados de ustedes. Entre los que firmaron y entre los que estaban en la tropa y entre todos los actores que estaban en ese momento, hubo una independencia política. Se pacta que la independencia de México sea en un imperio, pero cuando el Congreso, que estaba reunido allá en lo que hoy es el Museo de las Constituciones, cuando el Congreso está ya pronunciándose y el consenso está favoreciendo a Bustamante, entonces Iturbide, que era el jefe militar de la independencia, él ambicionaba ser el emperador, toma el Congreso y con el ejército y hace que por fuera los soldados arenguen y lo proclamen a él emperador. Entonces los diputados se espantan, huyen, y los que quedan firman de acuerdo que Iturbide sea el emperador y no Anastasio Bustamante. Y así nace el imperio muerto, lamentablemente, porque no fue legítimo. Después, los que venían ahí siendo, digamos, los activistas de la insurgencia, los que quedaban, como Manuel Félix Fernández, que después se pone el nombre de Guadalupe Victoria, porque se encomendaron a ese santo, a esa santa, para instalar la república, ¿sí? Vicente Guerrero, Antonio López de Santana, los caudillos que quedaban después de 11, 12 años de lucha de este asunto de la independencia, dicen, como fue irregular el nombramiento de Iturbide, aprovechemos para denunciar su ilegitimidad y mejor instalamos una república. ¿Para qué queremos un emperador? Y así nosotros nos repartimos el poder. Y de esa manera, por el error que comete Iturbide de autoproclamarse emperador, el que estaba acechando en el norte mete la mano y pone en México, a través de sus servidores veleidosos y oportunistas, la instalación de la República Mexicana, como una copia al carbón de la República Federal Norteamericana. Entonces, el Tratado de Córdoba no se cumplió, Iturbide lo echó a perder, pero los demás, en lugar de decir, no, que se reúne el Congreso y que se nombre al emperador, como está en los Tratados de Córdoba, no, aprovecharon para poner otro modelo. Y de esa forma, una independencia que nace con riqueza, con un país vastamente rico, termina siendo una sucursal de Washington. Hasta la fecha, ¿independencia de qué? ¿Independencia de qué? El 80-90% del negocio financiero en México no es de mexicanos, y el poquito que hay es de criollos. Creo que hay 1, 2 o 3 bancos, hay poquitos bancos de México que son de gente que nació en México. Las grandes corporaciones, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank, Banamex, o sea,
son propiedad de los extranjeros. El 80% de la minería en México, de la industria minera, es propiedad de los franceses vía Canadá. Industrial Minera México y no sé cuánto, o sea, nada más de nombre, pero los propietarios están fuera de aquí. El petróleo, este señor Peña Nieto y sus amigos ya se lo entregaron a los extranjeros. Y ellos han quedado como los peones de carga de los intereses transnacionales del petróleo. Y de por sí el petróleo la mejor época del petróleo en México fue, yo creo, en el Porfiriato y en los años posteriores anteriores a la nacionalización. Después Lázaro Cárdenas, con un gesto patriótico, nacionaliza la industria petrolera, pero los beneficios nunca llegaron a las familias mexicanas. Entonces, ¿qué celebras, pueblo mexicano, con eso de que viva México? Se oye muy bien y me gusta mucho. Se oye muy bien y me gusta mucho. Y estoy de acuerdo, yo quiero proclamar que viva México, pero con la vida de Yeshua en medio de él. Con la vida de Malhut en medio de nosotros. Tenemos derecho a proclamar a Yeshua como rey. ¿Por qué no se consolidó el imperio mexicano? Pues el modelo que trataban de implementar sí está en la escritura, Era el modelo que tiene Israel ahorita. El modelo que usaron los Sheliahot hace 2000 años. Y era el modelo de Esdras, Nehemías y Zorobabel, los nietos de Zorobabel. Y es el modelo que nosotros estamos instalando con el Parlamento Novohispano de las Américas. Pero ¿por qué no lo pudieron instalar en 1821-22? Porque no eran los legatarios. Esa es la conclusión a la que yo llego. No eran los legatarios, no eran los herederos, quiero decir, de ese modelo. Pero ya llegamos. Los herederos somos los hijos de Abraham, redimidos en Yeshua. Somos el pueblo israelita, judeano, hebreo, que vive en México y en Latinoamérica, y en toda América, en Norteamérica. Por eso está escrito, desde Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero mientras usted no sepa quién es, pues va a seguir sacando su banderita para decir viva México los 15 de septiembre. Y con eso, refrendando el pacto pagano, reptiliano Anunnaki, de la hechicera que se nahualizó como águila, y el símbolo que le agregaron de la serpiente, para representar el pacto Anunnaki reptiliano, bajo el cual a nivel potestad está dominado este pueblo. En Egipto era Horus, Osiris y todas sus deidades. Acá es Huitzilopochtli, es Tlaloc, Quetzalcóatl y todos sus compadres. Y ahí vas tú. ¡Viva México! Y el cual más, cual menos de los que estamos aquí, tenemos algo que ver con todo esto. Por eso nos ha juntado Yeshua. Por eso es el Parlamento. ¿Y qué es? El Parlamento, ¿qué es? Es una nación. El Parlamento es un instrumento no democrático, porque eso es un engaño, eso es una programación. Lo democrático es una programación extraña a la Torah. Nuestros instrumentos son etnocráticos. Es el linaje el que está hablando ahí. Pero volvamos al punto de la restauración. Una cautividad de asimilación cultural, mestizaje, absorción. O sea, nuestra nación, los hijos de Abraham que llegaron como católicos acá, fueron esclavizados hasta el tuétano. Porque ¿quién creen ustedes que fueron los guerrilleros cristeros?
los más celosos cristeros de los años 20, 30, 40. El movimiento cristero empieza en 26, termina en 42. ¿Quiénes creen ustedes que eran? Eran los Anusim, los hijos de Abraham, muriendo por la virgencita. O sea, pero el poder de la sangre de Yeshua es suficiente y más que suficiente para perdonar ese pecado y para perdonar todos los pecados y para reactivar la memoria genética de los hijos de Abraham a su posición original de amor por el Creador, direccionado al Creador y no a los ídolos, para sacarnos de la idolatría de adorar al palo y a la piedra, y para que tengamos el ajabá de lo alto, para, con ese celo que caracteriza al pueblo judeano desde la antigüedad, abrazar la Teorá y hacerla ahora, porque el poder del primogénito de entre los muertos, Yeshua, mora en nosotros, y por eso somos la nación escogida, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ese regreso en lo espiritual, en lo genético, porque finalmente la genética es algo que tiene que ver con un encuentro de energía. Y Yeshua dijo, Ani Jaor, yo soy la luz, o sea, la luz de la creación. Y al regreso con ese gen de Yeshua, nos despertamos de su dimensión para poder obedecer la Torah, la Besorá, la palabra profética, y proclamarle a Él como Rey. Y vivir de acuerdo al prestigio que le debemos a ese Rey, con el fruto. Ahora, no quisiera prolongar tanto y cansarles. 27 de septiembre de 1821, la consumación, ya lo dijimos, 11 años después del grito de independencia, se firma el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821. A la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, el 27 de septiembre, se proclama el Acta de Independencia y se firma al día siguiente, el día 28 de septiembre. Ya dijimos que algo salió mal: Iturbide, Bustamante, Guerrero. Pero ¿cuál fue el antecedente de ese hecho? 11 años después, ¿qué se produjo en México por el padre de la patria, entre comillas? La rebelión. La rebelión. Un hombre licencioso que con su estatus de cura, pues tenía hijos y tenía negocios turbios y era muy popular en las tertulias este hombre, y luego de manera indolente y de manera a ultranza convoca una rebelión y dirige a toda una turba enloquecida y ebria de hambre de justicia, pero desbocado como una fiera, y todo ese resentimiento, toda esa amargura del cura Hidalgo se ve reflejada en la masacre de hombres, mujeres y niños en la ciudad de Guanajuato, ¿sí? O sea, la Torá dice, tendrás que pararte delante de Adonai tu Elohim y decir, lo que me has dado yo no lo he utilizado, todo lo que tú me has dicho que lo consagre, lo he consagrado a ti, y no he utilizado de ahí nada para hacer nada deshonesto. Y entre esas cosas menciona, ni para darle culto a los muertos, ¿sí? Pero eso sí, ¿sabes qué? La noche mexicana. ¡Vivan las momias que nos dieron patria! Y viva y viva este otro, y viva el otro, y viva el otro. Yo dije, se les olvidó el perro y el gato de esos cuates. Digo, desde que estaba yo niño me llamaba la atención. No se hallará en ti quien haga culto a los muertos. No, pero resulta que en el ángel de pendencia tienen que estar ahí en Reforma los huesos
las reliquias de los próceres de la patria. Y luego un poco más acá, el monumento a la revolución, en cada pata de la defecio que está ahí, los otros héroes de la revolución, el que mató a uno y a otro y el otro se mataron entre ellos mismos. ¿Y cómo quieres bendición si apenas llega el 13, 14 de septiembre y andas viendo a ver que no te ganen a los romeritos en el mercado de la Merced para la noche mexicana? Porque hay que hacerle el culto a los muertos. Pero como ya nos acostumbramos al yugo, pasa la borrachera del 15 de septiembre, de las fiestas patrias, y al siguiente día, oye, la deuda de esto, del otro, de no sé qué más, y de dónde, y para cuándo, y sigue la misma esclavitud. Y cada año se refrenda ese pacto. Y los sacerdotes que operan ese pacto son los que están en el poder político, sociológico. Y los dueños de la industria y de la economía, de la agricultura y todo. Y así ha sido casi por los siglos de los siglos hasta este siglo, desde el siglo XIX. ¿Por qué está escrito aquí? Salid de ella, pueblo mío. De ella, la teología lo maneja de manera muy poética, la teología lo maneja de manera, digamos, relacionándolo con la iglesia de Roma o con la historia de los que estaban allá en Babilonia. Pero el Ruach HaKodesh dice: sal de tu Babilonia mexicana. Ah, no, yo quiero que quede claro, por si hubiera alguna duda, soy muy mexicano. Que ni duda quepa. Así salen ahí promocionales de amigos muy queridos en el Facebook, que ahora es nuestra ventana de ventilar nuestras, ¿cómo se llama? Por nuestra convivencia, ¿no? Lo que eran los antiguos lavaderos ahí en las vecindades. Ahora está, los tenemos en nuestro escritorio, ¿no? Ahora, cuando yo veo cosas, expresiones así, digo, híjole, este amigo con una mano tiene la soga en el cuello y con la otra le está jalando. ¿Sí? Y bueno, digo, bueno, y yo también de repente tengo que entrar ahí al debate. La industria de la imprenta, pues la trajo un italiano, ¿sí? Ah, es usted muy mexicano. ¿Y cómo se apellida? Pues González Pérez. Ah, yo pensé que se apellidaba usted Chimalpopoca, Cuchicuchi, no sé, alguna cosa así. Digo, por lo menos sea usted congruente. Si usted quiere ser muy mexicano, póngase un apellido mexicano. Pero tiene usted un apellido español. Español, aunque no le guste. Usted es español. Yo tuve que poner, yo soy orgullosamente novohispano y también amo a este país. Estoy muy orgulloso de mis antepasados novohispanos que trajeron la agricultura, la economía, que trajeron la cultura, el arte a esta nación. Y de mis antepasados italianos que trajeron la imprenta, que enseñaron a usar las imprentas en México y en toda Latinoamérica. Eran italianos. ¿Saben que de dónde tomó Iturbide los colores de la bandera? Cuando Iturbide lo corrían de aquí, que fracasaba, que salía por piernas, iba a dar a Italia. Iturbide se trajo los colores de Italia y ahora tenemos los colores de la bandera italiana en México. ¿Sí? El himno nacional, ¿quién cree usted que lo convocó para que hubiera un himno nacional? El presidente Lombardini. Y fue el que dijo, necesitamos que este país tenga un himno, este nuevo país. Y luego cuando se estrenó el himno nacional, que hubo un concurso para ello, dijo, a ver, este mero es el mero bueno. Este va a ser el himno nacional. Por cierto, de un compositor Anusim, español, potosino, mi paisano.
González Bocanegra. Y un músico español le puso las letras, digo, la música. Un español, para aquellos que están, para que no queda quepa que es mexicano. A mí sí me queda duda que seas mexicano porque no te llamas como Cuauhtémoc ni como Huitzilopochtli. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo? Pues un ciudadano que no entiende quién es y que no se acepta. Y que ahí vive entre, como es el caso de muchos mexicanos, con sus honrosas excepciones, por supuesto, siempre. El que le puso el himno nacional fue un hombre que no nació en México, nació en España, Jaime Nuno. ¿De dónde sacaron el traje de charro? Del chinaco. ¿Qué era el traje de chinaco? Era el traje de payo, de gitano payo, de los criollos. Acá en México le llamaron chinaco, pero es el traje de los payos gitanos de España. Y le agregaron la botonadura y todo. ¿Y de dónde sacaron? Ese era, digamos, el traje básico. Un traje como quien anda de campirano aquí, en el siglo XIX. ¿Y de dónde le agregaron la botonadura y los adornos y el sombrero, el charro? ¿De dónde se los pusieron? Pues del traje de Maximiliano de Habsburgo, del sombrero de Maximiliano de Habsburgo. Vaya usted al Museo de la Charrería que está aquí en Izazaga, y ahí le cuentan esto que le estoy diciendo. Ahí está escrito, ahí están los registros. Hasta que Pascual Ortiz Rubio, en los años 30, siendo presidente, hace el decreto estableciendo que el traje de charro es el símbolo nacional, es otro de los símbolos culturales nacionales, y que el que lo porte lo debe portar así y así y así. Eso es un mandamiento de las autoridades. Y ahí aparece la fotografía de Pascual Ortiz Rubio con su traje de charro. Un burócrata vestido de charro, pero bueno, era el presidente. Entonces, ¿comprende usted hasta dónde llega nuestra rebelión ignorante? O sea, tiene usted que dejar de ser esclavo, por no decir borrego. Tiene que usted ser oveja de Yeshua y no borrego del otro sistema. Restáuranos, oh pastor de Israel. Y Yeshua dijo: yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¡Viva México! Pues sí, que viva, pero que viva bien, con la Torah. No hay otra forma de que viva bien. Miren, 1821, el acta de independencia de 1821 es un documento muy conciliatorio. ¿Cuántos han leído el acta de independencia? Y estoy hablando con gente que la mayoría de los que estamos aquí somos mayores de 40 años. Es que ya sabemos qué hacer. Ahora, mira, el acta de independencia se perdió. Hubo un día, imagínense nada más. Hubo un día en que hay un reporte ahí en la historia, si ustedes ven en Wikipedia, hay un reporte de no me acuerdo quién, que dice: oigan, el acta de independencia, una se quemó en el Congreso en 1909, y la otra, un burócrata, ahí dice, un burócrata traidor se la vendió a un francés y se la llevó a Francia. ¿Sí? Pero hubo un tiempo en que el acta se perdió y Maximiliano la recuperó, Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Y la que se robaron por ahí la volvieron a recuperar y ya está aquí otra vez, ¿sí? Pero si ustedes leen ese documento, es una carta conciliatoria, es breve así, es una cuartilla de este tamaño, pero es un documento conciliatorio que curaba el mal de 11 años, de 1810, que había sido una rebelión de perros contra el poder establecido. Se fueron en contra del virreinato, aprovechando la debilidad de España, que estaba pasando por un trance muy desafortunado con el imperialismo de Napoleón. Y habían depuesto a Fernando VII, y los criollos acá, hambrientos de poder, que no veían llegar su hora de saciar esa hambre,
la llamada conspiración fue eso. Oigan, ahorita es el momento de rebelarnos, porque no puede defender, España no puede defender México, porque están ocupados defendiendo el territorio peninsular. Y el primer grito de independencia fue ¡viva Fernando VII! Porque a Fernando VII lo habían depuesto en España, y con ese pretexto quitarse el yugo español. O sea, no fue una cosa romántica así, ay, que por la vida y que por la esta, no, fue una rebelión franca de perros contra el orden establecido, ¿sí? Y no se tentaron el corazón para masacrar Guanajuato. Y inmediatamente el perro mayor, que ahora le dicen padre de la patria, Miguel Hidalgo, en Guadalajara se autoproclamó su Alteza Serenísima, una titularidad que solamente le corresponde a Yeshua. Entiende que a quién ha estado usted sirviendo, a héroes de papel, a muertos, dándole culto a los muertos año con año. ¿Cómo quiere bendición para su casa, para usted? Y qué tristeza que muchos de nosotros, por no decir que muchos de ustedes, como quien dice en mi pueblo, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, no han visto un solo día, en toda su vida usted no ha visto un solo día de bendición. Es por eso, por ese sistema de rebelión que se instaló, para que usted le dé culto a los muertos año con año, y se ande sintiendo orgulloso de ser mexicano. Y para que lo sepa de una vez, mexicano quiere decir hijo del centro de la tierra, por Mexic, que quiere decir el centro de la tierra, y el centro de la luna, y el centro de la tierra. Porque en la cosmogonía mexica lo que es arriba es abajo, y en la cosmogonía egipcia, y en la cosmogonía babilónica, y en todas las cosmogonías esotéricas. Entonces, si usted quiere ser mexicano, sepa lo que quiere decir siquiera, que es usted hijo del centro de la tierra, y usted debe investigar qué cosa está en el centro de la tierra. Por eso es que su llamamiento, su título es judeano. El acta de independencia es un documento no muy estético, pero con unos conceptos de conciliación. Yo creo que el Ruach HaKodesh estuvo ahí, aparte de los hombres que la protagonizaron, Iturbide, Don Ju, Guerrero y todos ellos. Pero es un documento de conciliación. Y una vez que ya se da la declaratoria de independencia, empieza otra pelea de perros por 100 años, con el intermeso del porfiriato, que fue una época de estabilidad nacional. 1821 fue una reconciliación que termina en el fracaso un año después. Y lamentablemente se deshace el tratado original. Entonces España, cuando ve eso, pretende reconquistar México, no lo logra. Las últimas batallas, la última que se dio en Veracruz, allá con un conservador que después se hizo liberal, Miguel Barragán, fue la última batalla donde definitivamente España se sale de México, y en México los independientes, los independentistas, dicen, bueno, ya no queremos emperador, porque mejor una república donde el poder se renueve periódicamente. Pues sí, pues todos querían del pastel. Y bueno, ahí así es como entra el modelo republicano democrático a México, y en una sociedad que dividida profundamente, porque el imperio se intentó recuperar 2 veces con Maximiliano de Habsburgo, y cuando Maximiliano de Habsburgo es fusilado, hace una maniobra de última hora, donde al que fusilan como emperador es a un criollo mexicano llamado Miguel Miramón, ¿sí? Cuando están ya para fusilar a Maximiliano, que le habían dado un mes de prórroga por motivos de conciencia, ahí en Querétaro, la captura de Maximiliano por Escobedo
fue detrás de Escobedo, detrás de Juárez, estaba un escuadrón del ejército norteamericano con oficiales y un general norteamericano. Cuando a Maximiliano lo capturan, dice el general norteamericano: a ver, ¿dónde está el oro? Aquí está, bueno, venga para acá y hagan lo que quieran con su emperador. Y cuando va a ser fusilado Maximiliano, a última hora dice: un momento, y le dice, dirigiéndose a Miramón: general, un valiente como usted merece honores de soberano a la hora de la muerte. Le ruego por favor que tome mi lugar. Y se cambia de lugar y le cede el lugar a Miramón. Y Miramón es el que muere como emperador. ¿Me explico? Porque en lo místico, lo que ocurrió en ese momento fue una abdicación. Y bueno, hay tantas coyunturas que poner ahí, pero el tiempo lo vamos a respetar mucho el día de hoy. De manera que el imperio nunca se consolidó y quedó una república, ¿cómo se llama esto? Un satélite de la República Federal Norteamericana. Es la que ha estado siempre en México, con excepción del Porfiriato. ¿Sí? Y usted brincando de alegría cada 15 de septiembre, celebrando una independencia que no existe. Bueno, una independencia de Yeshua, independencia del Creador, independencia de la Torá, de la palabra profética, independencia de los mandamientos, de eso sí. ¿Qué podemos conjeturar de todo esto? La reconciliación se echó a perder. Pues ha sido una lucha entre potestades y ahora están en paz. Novus Ordo Seclorum, allá está la delegación de la República Norteamericana, en la sede del Ejecutivo Federal, ahí enfrente. Por supuesto, cuidada por el procónsul que está en Reforma, ahí junto al Ángel. ¿Sí? De este otro lado está Novus Ordo Seclorum, y de acá la potestad vencida, Gran Tenochtitlan. Y aquí estamos nosotros. ¿Nosotros qué representamos? ¿Qué reino os envía a ustedes? Dijo el faraón. Malhut ha-Yeshua, el reino de Yeshua. Entendamos que el imperio no se concretó. ¡Qué bueno! Porque no eran los herederos, no era para ellos. Pero aquí, antes del Apocalipsis, un pariente mío dice: a él sea, a Yeshua, sea imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Amén. Yeshua es el rey de Israel, pero también es el emperador del mundo. Y lo que aquello no pudieron concretar aquellos, porque estaban en apostasía, lo vamos a concretar nosotros en el nombre de Yeshua, proclamando a Yeshua, porque Él es Melech HaMalachim, Adon Adonim, Rey de reyes y Señor de señores. Yeshua ben David, Yeshua el hijo de David, el rey de Israel, el rey de Judea, el rey de los judeanos y el emperador del mundo. Amén. Ok. No eran ni unos ni otros los legatarios. Lo que tenemos es un sistema, como está escrito: el mundo entero yace bajo el maligno. Es el sistema masónico. Vaya ellos. Les damos el respeto que merecen, porque así está mandado para nosotros. Pero ellos nos deben el mismo respeto que nosotros les tenemos. Y por eso es que tenemos que ir avanzando y consolidando, creciendo y consolidando, creciendo y consolidando. Y de pronto, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, los hijos de Sión, los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad. Y va a llegar el día en que vamos a proclamar aquí, allá y acullá a Yeshua como rey, como nuestro rey y como nuestro emperador. Y no solo eso, la proclamación va también junto con la instalación y la manifestación
de su sistema. Somos una nación dentro de otra nación, dentro de otras naciones. ¿Cómo obtendrás, pueblo, la bendición si aún sigues rebelde contra Adonai, perdiendo vez tras vez la legitimidad por adulterar de Malhut con el sistema del mundo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el otro sistema es enemistad contra el Creador? Eso dijo el Aj de Yeshua, el hermano de Yeshua, Jacob, el canciller del parlamento de los Sheliachot, hace 2000 años. Ahí está escrito en su libro. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yeshua es la porción de nuestra herencia. Él es nuestro tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Yo soy mexicano, que no quede duda. Pues ahí estará también tu suerte. Yo soy judeano, soy novohispano, y sí viene en la escritura del nuevo pacto, Hispania, el tesoro escondido. Yo soy ese, yo soy parte del tesoro escondido, soy una joya del tesoro escondido en el nombre de Yeshua. Donde quiera que estará tu llamado, ahí estará tu legitimidad de bendición o de bendición. Pueblo rebelde, empezando por mí, arrepiéntete de tu iniquidad, de tu desprecio y de tu indolencia contra nuestro Rey Yeshua y contra su constitución, la Torah, Ha-Besorah, Ha-Nevim, Ha-Be, Ha-Tevilim. Amén. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Muchas gracias por su paciencia.